Hola chicos, vamos a hablar de las tablas estadísticas. Los datos resultantes de un trabajo estadístico suelen presentarse de dos maneras inseparables y complementarias, mediante una tabla o matriz de datos y mediante una gráfica apropiada. La gráfica permitirá ver de una manera rápida y esquemática el resultado global. En cambio, la tabla de datos permitirá un análisis más detallado de la situación. Pero, ¿qué son las tablas estadísticas? Es una ordenación de datos numéricos en filas y columnas, con las especificaciones correspondientes acerca de la naturaleza de los datos. En pocas palabras, tabular significa disponer los datos en tablas. Características. Una tabla es una matriz con tantas entradas como sean necesarias. Debe tener un título que responda a las preguntas qué, dónde, cómo, cuándo. Es decir, debe expresar de qué se trata, cómo se compone, dónde sucedió. El título, además, debe tener dos condiciones importantes que son la claridad y la concisión, pero combinadas, de tal modo que la claridad no perjudique a la concisión, alargando el título, y que la concisión no perjudique a la claridad, ocasionando confusión o no reflejando todas las características del cuadro. Las columnas deben llevar un encabezado que comprende los títulos de cada columna de los datos. Debe procurarse el uso de palabras lo más cortas y expresivas posible. El cuerpo es el contenido de los datos estadísticos. Los datos tienen que estar descritos con claridad y precisión. Las notas aclaratorias suelen ir colocadas a veces debajo del título y muy frecuentemente al pie. Son usadas para clarificar algunas partes incluidas en la tabla, que no son explicadas en otra parte. Por último, la fuente de los datos, que normalmente está escrita al pie de la tabla. El objetivo principal de una tabla es el de ser analizada por los lectores. Si es demasiado complicada o larga o no está clara para el lector, pierde parte de su propósito y efectividad. Tipos de tablas. De manera general, se podría realizar una clasificación del tipo de tablas, teniendo en cuenta que se pueden generar otras según la naturaleza del fenómeno a estudiar. Las que vamos a considerar nosotros son la tabla de serie simple, la tabla de serie de frecuencia y la tabla de serie de intervalo. La tabla de serie simple es la más elemental de todas. Consiste en una simple ordenación de datos de menor a mayor. Consideremos el siguiente ejemplo. En un curso de 40 alumnos del Instituto San José se desea estudiar el comportamiento de la variable estatura, registrándose los siguientes valores. Completa la siguiente tabla ordenando los datos obtenidos. Observen que en la primera columna está el número de orden y en la segunda la talla o estatura. Y vamos colocando los valores uno a uno hasta completar todos. Una de las desventajas que presenta este tipo de tabla es que cuando los datos son numerosos resulta poco práctica por su extensión. Otro tipo de tabla es la de serie de frecuencia. Para hablar de este tipo de tabla, vamos a valernos del siguiente ejemplo. Al preguntar a un grupo de 20 personas sobre su color favorito, se obtuvieron los siguientes datos. Los datos del ejemplo los vamos a volcar en la siguiente tabla. En la primera columna vamos a colocar los valores de la variable. En la segunda, que es optativa, el conteo. Ahí vamos a ir marcando los valores uno por uno.
Así, en este caso, obtenemos que del negro han elegido 4, del azul 5, el amarillo también 5 y el rojo 6. Observen ustedes que hacemos grupos de 5, 4 palitos verticales y el quinto es horizontal. La columna que sigue es la de la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite la variable. Se la designa con F sub i y coincide con los datos obtenidos en el conteo. O sea, la frecuencia absoluta del negro es 4, la del azul 5, amarillo 5 y del rojo 6. Luego se coloca el total de observaciones obtenidas. A este valor le llamamos n. n es igual a la sumatoria de los f sub i, con i que varía de 1 hasta n. En la columna siguiente colocamos a la frecuencia acumulada, que es la suma parcial de las frecuencias absolutas. La primera frecuencia acumulada que voy a colocar coincide con la primera frecuencia absoluta, 4. La siguiente es la suma de la primera frecuencia acumulada con la siguiente frecuencia absoluta, o sea, 4 más 5, 9. La que sigue la obtengo sumando 9 más 5, 14. La otra, 14 más 6, 20. Esta última tiene que coincidir con n. En la siguiente columna voy a colocar la frecuencia relativa o tanto por 1, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de observaciones n. Así, dividimos 4 entre 20, 5 entre 20, 5 entre 20, 6 entre 20. Los resultados así obtenidos, al sumarlos, me tienen que dar igual a 1. La sumatoria de todas las frecuencias relativas es igual a 1. En la última columna vamos a colocar la frecuencia porcentual o tanto por ciento, que es el producto de la frecuencia relativa por 100. Así, el negro ha sido elegido por el 20%, el azul por el 25%, el amarillo por el 25% y el rojo por el 30%. La sumatoria de todas las frecuencias porcentuales tiene que ser igual a 100.